Jehová, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Nada. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Enderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosada. Gloria a Dios. Y termina diciendo el salmista: ciertamente el bien y la misericordia, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Gloria a Dios. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. De alguna manera, ¿no? Pero se habló ayer de algo muy importante, de la disciplina de Dios, Cuando fuimos formados como jóvenes, como adolescentes, como niños, tuvimos la disciplina también de nuestros padres. Amén. Gloria a Dios. Por eso la Biblia nos aconseja a nosotros, el Señor nos aconseja, que habla tanto de algo muy importante, que la honra, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Amén. A los hijos, honra a tu padre y a tu madre, porque es una promesa de larga vida, Y también dice algo, que todo padre que ama a su hijo, lo disciplina. El que ama a su hijo lo disciplina. Y como Dios nos ama, Dios te ama. Y la palabra dice también que la palabra es la que nos confronta a nosotros. Amén. La palabra es la que nos confronta a nosotros. Y dice que penetra, y es como una espada, dice que penetra. Como una espada, la Biblia dice espada de doble filo, dice. Doble filo. Y bueno, creo que en la apertura de ayer usted estuvo atento más que nada los jóvenes, pero creo que fue para todos, ¿no? Pero de una manera u otra nosotros necesitamos también la disciplina del Señor. Y qué bueno es, ¿no? Gloria a Dios, contar con alguien que está interesado en ayudarnos, en disciplinarnos espiritualmente, amén, en aconsejarnos. Gloria a Dios, porque Dios es el más interesado en que nosotros crezcamos, gloria a Dios, y aprendamos de Él cada día. Amén. Así que bueno, la apertura de ayer en lo personal me bendijo muchísimo. Gloria a Dios. Y bueno, ya estamos en el segundo día. Gloria a Dios, donde hoy también, esta mañana, vamos a escuchar la palabra de Dios también. Amén. Quiero darme pasos, hermanos, simplemente medio rápido. Gloria a Dios. Quizás después ya no va a estar necesario. El Señor los siga bendiciendo, hermano. Indudablemente hay una bendición muy hermosa de los mismos comienzos, estos comienzos de esta reunión, amén, hermanos, aquí en Durazno nuevamente, lugar que siempre el Señor nos ha bendecido, y también en todos los lugares que nos hemos podido reunir. Ayer había una bendición muy fuerte, muy hermosa, gloria a Dios, la palabra como daba testimonio el pastor Miguel Sobrera, una bendición muy buena, una palabra fuerte, como decía, como requiere este tiempo, amén, hermano. Estas cosas se están dando así porque de alguna manera Dios dirige la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, amén, hermanos, que es su cuerpo, amén, hermanos.
Y Él nos está hablando. Amén, hermanos. Y nos va a seguir hablando en este momento que se cumple su palabra por medio de tremendos casos extraordinarios como las cosas que están pasando en Norteamérica y en distintos lugares, probando bombas atómicas y para destrucción. Pero siempre que han pasado cosas, siempre la palabra ha estado presente. Siempre están sus profetas, apóstoles, pastores, maestros, hombres de Dios, para edificar el cuerpo de la iglesia que es su cuerpo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Yo digo que hay unción porque ni soñaba hablar estas palabras, amén, hermanos. Pero me doy cuenta, por un poco de experiencia también, que si esto viene es porque está Dios. Es porque está el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y de alguna manera Él va a poner palabras en sus siervos. Amén, hermanos. No es que seamos más sabios ni nada. Es que Dios va a obrar. Como obró por los profetas antiguos en momentos muy difíciles de su pueblo. Que a veces reyes los llamaban a los profetas porque eran los que estaban en comunión con Dios para traer un mensaje. Y de repente aparecía el profeta y con 2 o 3 palabras quedaba todo decidido. Gloria a Jesús, hermano. Y ayer, amén, hermanos, es un versículo, amén, hermanos. En la iglesia de Corintios también había ciertas cosas que se estaban dando, amén, hermanos. Y acá es el encargado, el apóstol Pablo, ese apóstol de tanta jerarquía que Dios levantó, amén, hermanos, apareciéndosele, como él dice, en el camino a Damasco, amén, hermanos, como un abortivo, dice que se le apareció, con un propósito sobrenatural, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y yo creo que los dones y los ministerios son sobrenaturales. Amén. Recién estaba contando el pastor Richard, le digo, porque salió una cosa, digo, qué suerte nos ha tocado. Amén, hermano. Y si nos ha tocado es porque no es algo nuestro. Es Dios que lo cogió, dice, con un abortivo. Amén, hermano. Me escogió, amén, hermanos, después de esos grandes apóstoles. Donde estaba Pedro, Juan y Jacobo, que vieron la transfiguración y tantas cosas más. Pero ahí lo levanta, amén, hermanos, era una iglesia llena de dones, pero muchas veces tuvieron que echar manos a este apóstol por un consejo, y las palabras eran dirigidas por el poder de Dios. Y ayer cuando quiero cerrar este pensamiento, cuando vi cómo se daba la palabra, pero no es solamente palabra, hermanos, porque de alguna manera conoce algo de la presencia, había una presencia, hermano, y dice, ¿qué hace esa presencia? Esa presencia confirma lo dicho. Amén, hermano, porque Él sabe confirmar, y estaba confirmando, amén, hermano. Y entonces me vinieron esas palabras de Pablo, acá en 2 Corintios, gloria a Dios. Con esto quiero, amén, hermanos, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Acá en el capítulo 10, gloria a Dios, el apóstol Pablo habla en el capítulo 2 Corintios 10, versículo 4. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito. Voy a leer el versículo 10:3. Y él le habla a los corintios, donde había pastores, donde había muchos dones, pero él veía un poco más, amén, hermanos, porque Dios quiso. Amén, hermanos. Y esto es lo que me vino cuando estaba esta gloria. Porque dice así. Amén, hermanos. 10.
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Esto que venía anoche no es un mensaje carnal, amén, hermanos, es un mensaje de Dios. Sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas espirituales, fuerzas, que hay argumentos, que las cosas son así. Amén, hermanos, que el mundo dice así. Dice que para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Palabras del apóstol. Señor. Ya en este mundo de argumentos y de tantas cosas, que las cosas son así, que la educación, que leyes y cantidad de cosas. Amén, hermanos. Pablo ya habla con esa firmeza. Amén, hermanos. Y yo lo que he visto, porque he escuchado de muchos años, nací, y siempre digo que soy privilegiado de haber escuchado tantas palabras con tanta fuerza, amén, hermanos. Que este mover sigue adelante, amén. Y Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Que Dios los bendiga, hermano. Sabe que muchas veces usted, quizás algunos se dan cuenta, otros no, pero a veces me río cuando, cuando me tocan las instancias. Usted se puede imaginar por qué yo me río. Alguien sospecha de que se ríe. Quizás tiene que prestar atención. Ni se dio cuenta, bueno, ni me mire. Yo quiero que me mire y no me mire. Porque usted puede pensar que pastor dice, bueno, queda pastor. Y yo de repente me sonrío, más de una vez me voy a sonreír. A lo mejor no le digo nada porque si no pierdo para la próxima por qué me voy a reír y por qué me voy a reír. Entonces la dejo ahí mejor. Amén. Aunque me pica la curiosidad por contarle. Que lo cuente, diga la verdad, que lo cuente. No, dos no alcanza, porque si lo digo en secreto. ¿Quién dijo que se lo cuente? ¿Y saben por qué? Porque me sorprendo que Dios nos haya incluido en esta realidad. Entonces yo mismo como que me río, digo, Señor, qué privilegio nos has dado de que podamos estar hablando de tu persona, hablando de tu realidad en medio de tanta imperfección, podamos expresar algo que es verdadero, porque podemos hacer una obra o podemos contar cuentos y puede la gente ir en busca de escuchar esos cuentos, esas historias. Usted ve humoristas que llenan teatros para cuando ellos cuentan, la gente se divierte, se alegra, disfruta de ese momento. Y los teatros llenos, función tras función. Y mucha gente va detrás de eso. Y toda esa realidad, si hay un buen concierto, la gente se entusiasma para ir. Pero esto no es así. Esto no es cuento. Esto no es una realidad. Aunque aquí seamos un grupo relativamente pequeño, lo que nosotros acá podemos participar y vivir es algo verdadero, algo que permanece a pesar del tiempo, las circunstancias, las edades, y que se transmite. Usted deja de estar, pero usted deja una transmisión de una verdad. Y así ha pasado por 2000 años.
hemos recibido lo que nos transmitieron, jamás murió el mensaje. Pudo por algún tiempo estar con menos evidencias, dando menos resultados, pero el mensaje jamás murió, porque el mensaje, desde que la iglesia comienza, se fue desarrollando, aunque sea con un hilo fino, pero jamás murió. Y aunque un día conocemos lo que de repente las iglesias del mundo o el mundano habla, sí, los protestantes, los cristianos, un monje un día se levantó contra su iglesia y quedó desconforme, y de ahí nace la iglesia protestante. Eso está lejos de la verdad. Él sencillamente despertó a este hilo que hoy podemos ser unos cuantos más. Pero él también recibe el mensaje de Cristo. Alguien también le transmite lo que es la verdad de Cristo. Él también escucha que hay una verdad para su vida. Él no nace de la nada. Él recibe también una palabra de Dios. ¿Se entiende? Todos somos, de alguna manera, hasta este tiempo, una consecuencia que vamos recibiendo una palabra de Dios. Y él, aunque haya estado en un monasterio y aunque haya sido un agustiniano, ahí en ese lugar también él escuchó la palabra de Dios. No importa quién ni cómo se la dio, pero la palabra de Dios la recibió, amados queridos. Uno dice, sí, pero de repente la puedo escuchar no sé, en una iglesia católica. La puedes escuchar en cualquier lugar. Pero la palabra de Dios puede llegar al corazón de alguien y puede lograr la transformación. Y puede empezar a despertar en esa vida. Porque esa palabra dice, pero esto yo no lo entiendo, estoy rodeado de cantidad de cosas que la contradicen, pero esto dice esto, y esto es lo que él vivió. Él vivió una contradicción de que lo que la palabra de Dios decía, todo lo que lo estaba rodeando no acompañaba. Y cuando recibe la palabra empieza a levantarse contra ese formato. Y así puede pasar, amados queridos. Pero somos un hilo de continuidad. A lo que voy es a lo que dije. Uno dice, pero impresionante que ahora nos toque a nosotros ser los que podemos transportar esta verdad. Y nos toca un periodo, no sé si nos tocará hasta que Cristo venga, esa es la esperanza. Porque por todos los acontecimientos que hay, guerra, terremotos cada vez más cerca, todo lo que usted está viendo, ¿no? ¿Está viendo algo? No solamente le tiene allí. Amén. Está viendo aparte que hay una realidad, pone el informativo un ratito y se da cuenta de que hay lugares que continuamente están viviendo amenaza tras amenaza, viven bajo amenaza. Si no es amenaza de que una bomba le caiga, es una amenaza que una guerra se despierte, y si no es que de repente venga un temporal, o si no que venga un terremoto. Esto está continuamente bajo amenaza, amados queridos. Y nosotros, estamos acá, pero usted pone la televisión y puede ver 400 cosas menos la realidad. Pero si ve un poquito la realidad, se da cuenta de que hay lugares que realmente están viviendo lo que la palabra de Dios se anunció. Amén. Mire, abre los ojos, amados queridos, porque esa es la realidad que nos toca a todos nosotros. Estamos rodeados, y si queremos ver la realidad de Dios cerca, la vemos muy cerca. Gloria a Dios. Por eso usted también gócese a veces, amados, porque en ese gozo usted dice, Señor, sé que te pertenezco a pesar de mi condición, y a pesar de todo lo que tengo todavía por cambiar. Usted sonríase en el Señor. Hágase ese favor, porque la verdad que teníamos que estar asombrados de estar en un lugar escuchando una verdad que pertenece a la eternidad, amados. La verdad, sorprendidos tenemos que estar. Gloria a Dios, amados queridos. Gloria a Dios. El otro día recordaba una palabra que Pablo le manda a un hombre, y es curioso porque la palabra esa que Pablo sencillamente le envía a un solo hombre. Estaba pensando en este caso en un amigo, en una sola persona, en un amigo.
La carta está escrita por causa de un amigo, de un ser que había conocido a Cristo. Imagínense, amados queridos, el fin era ser una persona, pero Dios trascendió a millones de personas. El fin era preocuparse por un hombre que había salido de oscuridad, del pecado, de lo que lo tenía encarcelado, todo lo que era. Pablo se preocupa solamente de él. Y escribe a otro compañero y le dice, mira, te voy a dar una referencia, la cantidad de realidades, te voy a pedir algunas cosas. Y le escribe y le da detalles. Y en esas palabras ya el mensaje empieza a salir a más de uno. Pablo no solamente le escribe por causa de alguien, pero empieza a trascender a quien le escribe, a lo que los rodea. Y después esa carta queda increíblemente plasmada en la Biblia. Increíble, amados queridos, porque hay cosas que no podríamos decir, pero esto es inspirado por Dios. Imagínense una carta diciendo, mira, se convirtió a alguien. Se convirtió a alguien. Aquí conmigo se convirtió a alguien. ¿Usted le daría trascendencia a una sola persona? De repente ahora salimos y Dios quiera que en estas horas cientos puedan conocer a Cristo. ¿Pero le daría tendencia a una sola persona? Que de repente usted ve que acepta y dice, esa persona estaba por acá y se encuentra con el Señor. Usted le dio el mensaje y realmente sintió de que Él quiere conocer esta realidad de Cristo. Dios quiere que sea con una sola persona, amado querido. Pero imagínense, esta sola persona, Pablo se preocupa por una sola persona. No estaba pensando en mil, estaba pensando en uno solo. En este caso, amados queridos, ya no tendría que alcanzar nosotros, empezar en una sola persona. Y Pablo se preocupa solamente por un prisionero, por un esclavo. Y por ese esclavo escribe esa carta. Y se ve que estaba el Espíritu Santo. Porque si las cartas son del Señor, todo lo que está acá es inspirado por el Espíritu Santo. Y aunque parecía que estaba hablando sobre un amigo, diciendo, mira, necesito que lo cuides, que lo atiendas como yo quiero, o como a mí, que si algo te debe, ponerlo a mi cuenta. Y le empieza a un ir y venir, ahí le empieza a relatar, y todo eso solamente por una sola persona. Gloria a Dios, amados queridos. Pero se ve que para Dios una sola persona es importante. Eso para que tú mires a tu alrededor a veces, porque a veces vemos mucho, queremos mucho y gloria a Dios por mucho, pero se ve que las cosas de Dios pueden inspirar, llenar del Espíritu Santo, transportar a alguien en los aires, llevarlo por una sola persona. Ay, ¿por qué? Digo, no sé qué pasa después, pero esa sola persona, Dios sabrá lo que va a hacer con él o con ella. Yo sí sé que el Señor parece que le da mucha importancia a una sola persona. Y ahí el Señor lo marcó y le dijo, mira, todo esto necesito que hagas. Y bueno, y yo le decía la vez pasada, tremendo lo que Filimón, en este caso, era que un gran hombre de Dios, una persona que tenía en su casita una iglesia, predicaba a su hijo, su familia, todos eran hombres, se cree que eran personas que estaban allí guiados por Dios, pero tenía sirvientes como dueño, y él los tenía todo ahí. Ahora este se escapa, incrédulo, se va a la cárcel allá, se encuentra con Pablo, y esa casualidad de la vida, vio, justo con Pablo se encuentra. Y justo Pablo conoce al otro. Justo, vio esa casualidad. Tremendo, ¿no? Vio que dice, mirá que es chiquito el mundo, ¿eh? Un preso va y después encima si se hará convertido de verdad. Esto vio que se convirtió de verdad porque de tal manera se ve que le contó a Pablo de dónde venía. Porque si no se convirtió de verdad, nadie cuenta. Ahora, como se convierte de verdad, algo del Señor le dice, te quiero contar mi historia. Se ve que se había convertido y dijo, tengo una deuda en el pasado y necesito contarte lo que pasa. Y cuando Pablo se enteró a quién le debía, dijo, gloria a Dios, habrá dicho. Dijo, quédate tranquilo. Quédate tranquilo de que yo voy a... Y ahí dijo, mirá, Filimón, necesito que me lo prestes, pero si es de tu voluntad y de tu deseo, si no, quédatelo nomás. Él dijo, yo me lo quiero quedar, pero si es posible, y le hace una encomienda tremenda, ¿no? Gloria a Dios. Usted mire pequeñas cosas, pero esas pequeñas cosas, amados queridos, cuando Dios
las prende en el corazón, se ve que son fundamentales, pequeñas cosas nada más. Y esa pequeña realidad hizo de que yo le decía, digo, pero curioso, ¿no? Porque Pablo preso, el otro un ex esclavo, allí tienen el gran encuentro con Cristo. Y Filimón, fiesta, vamos a llamar así, cómodo, bien económicamente, predicaba, hacía todo, pero no le predicó a ese prisionero, o mejor dicho, se ve que no le prestó atención. Porque la palabra dice que Pablo le dice a él, era alguien inútil. Era alguien inútil. Es decir que Filimón tenía como a Onésimo como alguien que no servía más que para ser esclavo. Y junto a Onésimo tendría muchos. Y se ve que Pablo le dio una tremenda lesión. Ahora ha dicho, bueno, ahora tienes, si tenés más allí inútiles, pueden ser útiles, ¿eh? Así que pobre Filimón perdió un esclavo. Amén. Perdió un sirviente. Pero ganó algo. Gloria a Dios. Amén. Pues la palabra dice que ganó algo. Ahora ya es tu hermano. Y trátalo como el mejor de tus hermanos. Yo no sé, Pablo se la jugó, Se la jugó mal, Pablo. Se ve que estaba convencido 100% de que Filimón era aquellos de confiar. Porque le hizo tremenda propaganda a Filimón. Le dijo, es bueno, es así, no sé cuánto, trátalo como a mí, si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Y bueno, lo puso a Filimón casi como si fuera Pablo mismo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Anímense, amados queridos. Anímense los que pueden, nosotros se van a animar en el correo. Gloria a Jesús. Isaías 53. ¿Durmieron bien? ¿Alguien durmió bien? Amén. ¿Alguien durmió poco? Amén. Gloria a Dios. Yo no sé qué me pasó, pero dormí poco, amados queridos. Entonces pensé, digo, ¿por qué habré dormido tan más o menos? Dije yo. Y un poco le eché la culpa a que comí mucho. Y la verdad que ni yo me aguantaba el aliento de la noche, amados queridos. Se me dio por comer mucho perejil con ajo y después yo mismo me sentía incómodo conmigo mismo. Y después dije, no, algo pasa acá, estoy mal, cómodo después. Y pensé, dije, bueno, si esto tiene que ver con lo que como, veo que cosas en la carne afectan las otras cosas también, ¿no? Ahora, no es que las afecten de que las puedan hacerlas, las pueda, no voy a usar la palabra, las pueda hacer desvanecer. No, lo que sí puede es intentar y colabora esa parte natural nuestra, toda parte natural de pensamientos, de problemas, de físicos, tiene una fuerza para que la parte espiritual, se sienta más, como que más afligida. Es decir, que la parte de Dios sigue intacta, pero la parte natural nuestra está tan alterada que ella nos hace movernos más en sus pensamientos, en su dolor, en sus cosas. Entonces yo cuando uno está afectado por las cosas naturales, uno quiere estar bien y quiere pensar, pero tiene que hacer un mayor esfuerzo espiritual para poder estar como uno quiere. Y eso pasa en esto. En nuestro cansancio, en nuestros sueños, en nuestras actividades, en nuestra mente, en todo lo que los pensamientos tienen, las ideas, el mundo. Bueno, nosotros estamos siendo bombardeados por todo eso. Entonces, cuando queremos entrar en las cosas de Dios, todo eso es una operación que empieza a manifestarse, que el cansancio, que el sueño, que las ideas nuestras, y todo eso empieza a venir. Y así, si estás enfermo, si estás cansado, si tenés algún problema, todo empieza a despertarse de una manera fuerte. Por eso, como decía el pastor, bendito Dios, amados queridos, que nuestras armas no son carnales. Porque si fueran carnales estamos perdidos. Tendríamos que hacer show de los cultos, tendríamos que intentar conmover las partes esas que son enemigas de las espirituales y tendríamos que intentar de que tú te sientas cómodo en una reunión.
Pero como nuestras armas no son de esa clase, no son aquellas que puedan lograr de que tu naturaleza sienta cómoda, ellas tienen el poder de poder prevalecer contra el malestar que traigamos, contra la necesidad que traigamos, contra el dolor que traigamos, contra las cosas que nos rodean, contra las tentaciones. No son... Las cosas espirituales no son para que uno pueda decir, bueno, me siento cómodo y porque me siento cómodo puedo actuar mejor. Las cosas espirituales, las cosas que Dios trae, son para vencer todo argumento que se levanta en nuestro ser contra lo de Cristo. Por eso, como ayer y como hoy, como el recorrido y en estas horas, usted va a ser introducido cada vez más en el poder del Espíritu, en la efectividad que tiene sobre usted mismo. Y de repente en estos días usted va a salir, aunque usted no se dé cuenta en su totalidad, porque usted va a salir porque la fuerza del Espíritu lo va a ir arrastrando y va a ir ahogando lo que usted trae. Y usted trae, después va a ir otra vez a su sitio, a su hogar, a su trabajo, a su colegio, y otra vez van a venirse, va a alimentar su parte natural, y otra vez van a querer estar todo el día con el celular, y todos los días en desobediencia, y todo el día con sus amigos o con sus amigas, o hablando lo que no debe. Eso va usted otra vez a vivirlo. Aquí también lo va a vivir porque Dios no quiere tampoco que nosotros digamos, nos metemos en una burbuja y nada de lo que es natural no va a aparecer. No, lo natural va a aparecer y tiene que aparecer para que prevalezca lo espiritual. Y a veces aparece cerquita, llega hasta acá. Es decir, que llega hasta el sueño y antes de que de repente ella tome hasta el culto, el Señor aparece. A veces hasta toma los cultos igual. Pero la naturaleza es así. Ella está ahí buscando adueñarse del dominio de todo. Y el suyo y el mío también. Y va a querer y está ahí siempre provocando y querer meter su manotazo. Y usted, hermano joven o mayor, usted tiene que estar con los sentidos atentos. Porque usted va a estar rodeado de jóvenes, si son usted jóvenes, si es mayor, va a estar rodeado de que eso empiece a levantarse. El espiritual tiene la posibilidad de analizar todo eso y de limpiar su corazón. Y decir, esto sirve, esto no sirve, esto es provechoso, no es provechoso. A veces usted va a ser enredado y usted va a compartir también de su naturaleza y va a afectar. Pero usted después tiene que meditar y decir, esto que yo contribuí, esto que yo pensé, esto que también saltó de mi corazón, ¿de dónde salió? Y usted tiene que analizar y juzgar espiritualmente sus acciones, sus pensamientos, sus decisiones, para no seguir por el camino que el Señor no quiere. Gloria a Dios, errar, siempre erraremos. Pero hay una gran victoria que es la que Jesucristo opera y operó para que a pesar de todos sus errores, Él ya haya previsto cómo resolver esa circunstancia. Cuando en el momento tú y yo nos entregamos a Cristo, Él dijo, yo ya voy a hacerme cargo de toda esa realidad. ¿Por qué viene el orden? ¿Por qué viene el desarrollo de disciplina? ¿Por qué viene? Porque Él se hizo cargo. Porque Él se hizo de responsable. Y los que están en alguna autoridad tienen que ir observando que eso va a pasar. Y vas a ser probado y tentado a decir, bueno, hasta acá llega mi tolerancia, mi paciencia, mi capacidad. Hasta ahí vamos a llegar en muchas cosas nosotros. Pero bendito que Jesucristo no es como nosotros. Él llegó hasta lo sumo. ¿Me entiende? Nosotros somos de aquellos que si es posible hasta 7 veces es mucho. Pero el Señor viene con una nueva realidad y te dice, no hay límites para mi operación. No hay tiempo de perdón para mí. Dios va por encima de los tiempos nuestros. Nosotros enseguida, ante una, dos, o ante a una decimos, sí, está bien, porque yo también. Ante dos también, porque quizás yo también lo haría. Ante tres, no, yo jamás haría eso. Y ahí entramos en una sentencia diferente. Empezamos a decir, hasta acá llega el Señor. Te equivocas como nos equivocamos siempre, amados queridos. El Señor tiene un amplio pensamiento. Gloria a Dios. Es amplio
amplio, amplio en la paciencia. Si Dios fuera a actuar y nos dejaría a nosotros la vara. Pobre de nosotros. Pobre de nosotros. Acá hay gente joven y no joven que hace cada cosa y piensa que el Señor no los ve. Son capaces igual de agarrar plata del alfolí igual. Sí, usted se cree que no. Son capaces de agarrarle la billetera a alguien y son capaces de agarrar, no sé, cosas que están siendo para el bienestar de toda la iglesia. Y no tienen problema. Y piensan que como nadie los ve y como nadie les dijo, te descubrí, creen que nadie los ve. Y Dios hace rato que los vio. Y Dios tiene misericordia de no dejarlos en evidencias rápidamente, porque la misericordia de Dios a veces es grande. Es como que a veces usted anda haciéndose el bandido, hablando o cargándose a alguien, o de noviecito, noviecita por allá y nadie lo ve hasta que aparece la perdiz. Y aparece como ha aparecido, que me ha sucedido a mí. Y cuando saben de que yo sé, vienen todos con las colitas de las patas. A ver quién viene primero a contar que se equivocó. Y yo fui primero, yo fui segundo, yo fui tercero. Y a mí, como si eso venga usted primero corriendo a decirme que sí, pero fue sin querer, no sé cuánto, después viene el otro, después viene el otro, después viene el otro. Para ver, digo, y el Señor ya lo vio hace rato. Por un lado el Señor ya lo vio hace rato. Y aunque usted me diga que venga primero, sé que el Señor te va a dar discernimiento para ver cuándo y por qué viniste. Porque si no eras descubierto, no venías. Hasta ahí te escondías. Y creías de que, bueno, de que si podías seguir jugando a la escondida, lo podías hacer. Pero Dios lo ve todo, amados queridos. Todo lo ve. Juega a la escondida todo lo que quieras. Decir, pastor, hermano, nadie me ve, me engaño. Le juego a este, le sonrío por acá, lo abrazo, el pastor me abraza. Sí, yo te abrazo y te doy un saludo y te quiero, sí, por supuesto. Porque yo no soy Dios. En el sentido de que yo no lo sé todo, pero al mismo tiempo yo no puedo juzgar totalmente eso. Tengo que esperar que Dios sea el que venga con su disciplina. Y viene. ¿Qué debemos hacer nosotros? Abogar. Porque la disciplina de Dios no miente. El orden de Dios no miente, amados queridos. A veces pensamos que nosotros somos duros, pero Dios es más. Cuando entra la disciplina, tú pides por favor. Hoy podemos decir, la pasada leímos un salmo que el salmista pedía que el Señor actuara y que, bueno, que la ira cayera. Y tú y yo podemos pensar de la gente que es impía, de que se ríe del Evangelio, que se burla de ti, de los jóvenes. Tú puedes decirle, esta persona es un impío, esta persona no sirve, esta persona se burla, esta persona hace brujería, esta persona hace macumba, esta persona nos odia, esta persona esto. Y tú puedes decirle, Señor, ven con tu juicio, ven con tu ira. Y eso es porque no conoces nada. Eso es porque no conoces, amados queridos. Porque cuando entras a conocer, entras a pensar diferente. Y a pesar de que te den lo que te den, y aunque tu naturaleza esté propensa a reaccionar, el espíritu piensa diferente. El espíritu no es como la carne. El espíritu tiene otro pensamiento, y él te va a llevar al pensamiento de quién. El pensamiento que Cristo actuaría en ese momento. Amén. Y si alguien te rechaza, ¿qué haces? Este me rechaza, este es un... Bueno, así hicieron los discípulos cuando estaban con Jesús. No le abrieron la puerta, lo rechazaron y ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? Señor, ¿quieres que oremos y que el fuego caiga? ¿Por qué? Porque fueron rechazados. ¿Y Jesús qué les dijo? ¿Qué les dijo? A ver, hermanos queridos, ayúdenme a alguien que sabe la Biblia. Amén, eso dijo. ¿Qué fue? Amén. A ver, díganlo fuerte. Díganlo fuerte. No saben de qué espíritu son. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted no sabe de qué espíritu son? Gloria a Dios. Estaban con Jesús, ciertamente. Jesús los había cubierto, pero sabe que no sabían de qué espíritus eran. ¿Usted sabe de qué espíritu es? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted sabe, ¿no? Usted es... ¿de qué espíritu? Gloria a Dios. ¿De qué espíritu es, amados queridos? Si alguien lo rechaza, ¿de qué espíritu es?
Dígame. Gloria a Dios. No me, no dígame. 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 ¿De qué espíritu es? Gloria a Dios. Usted es de aquel que dio su vida por usted, amado querido. Gloria a Dios. Nosotros somos de otro espíritu. Ah, sí, bueno, pero esto es porque... Mire. A veces uno tiene que vivir experiencias bastante dolorosas para darnos cuenta de qué espíritu somos nosotros y si preferimos ese espíritu. Veo que ahora usted tiene... A ver, ¿alguno tiene alguna diferencia con alguien? ¿Alguno aquí? ¿Alguien tiene una desconformidad con alguien o con alguien? ¿Con algo? Si no le gusta tal persona, le cae pesada a cierta persona. ¿Hay de esos acá? Gloria a Dios. Yo creo que estamos listos para el avivamiento, amado querido. Mejor dicho, estamos ya, pero más que avivamiento estamos viviendo. A ver, lo voy a ayudar un poco más. ¿Puedo ayudar un poco más? Amén. ¿Tiene alguien que le cae medio como que no le cierra, mucho no le simpatiza? Ese pastor, no me mire a mí, ese pastor no. Alguien que diga, mira, no sabe cómo es esa persona. ¿Hay alguien, alguno que usted tenga aquí o fuera de aquí, alrededor suyo, que no le cae bien? A ver, pastor, ¿tiene alguno o son todos amigos? Pero usted hace alguien, haga memoria, porque de repente acá, yo ni sé que se encuentra esta persona, ni la aguanto ya. Y ahí se va a acordar, porque usted ahora mira alrededor y acá parece que todos nos amamos, que todo está romántico, que es todo especial. Pero después, somos terribles nosotros. Y cuando vienen otros pastores, peor todavía. ¿O no? ¿Ahí por ahí hay alguien? Amén. Ahí están todos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Acá las chicas, ustedes, todas re bien entre ustedes, o a veces hay como que nos caen gordas algunas más que otras. O flacas, para no ofender. ¿Hay? ¿Hay? Sí, esta. La hija de este no se puede. ¿Quién se cree? Amén. ¿Hay ustedes, chicos? Amigos, amigas, compañeros de colegio, alguien, esa clase. Y igual dice, este siempre me maltrata. ¿Ustedes tienen alguno? Usted tiene una colección, ya veo. Un montón. ¿Ustedes? ¿Amén? Verónica, vos tenés, ¿no? Alguna que... Pero he contado la vez pasada que dice, estaba en el trabajo y en el trabajo le empezaron a hacer la vida difícil, ¿no? Y le empezaron a un poco como que apurar. Y Verónica dice, no sé qué les pasó a mis compañeros, nos parece que... ¿Hace cuántos años está trabajando ahí? 10. Hace 10 años trabajando ahí, recién se dio cuenta que trabajan en una renga, dice. Dice, me empiezan a apurar ahora sabiendo que siempre fui con esta condición. Y bueno, y así fue, y fue el psiquiatra, y fue a todo, y el Señor la bendijo y le dio un mes de vacaciones. Amén. Gloria a Dios. Y es verdad, es verdad. Y dijo, vos estás bien, aquella está mal. Y así la dejó. Pero ustedes tienen a alguien, amados, que diga, haga memoria. Porque de repente usted ve en la simpatía. Acá estamos de todo bien, pero después empiezan a aparecer las verdades de las realidades. Bueno, ¿qué le desea a esa persona? ¿Le desea el bien? ¿Le desea que le vaya mejor que usted? ¿Le desea realmente que esa persona sea bendecida? Si no es un hijo de Dios, ¿usted qué desea de esa persona? Amén. Pero realmente desea que esa persona salga de ese pensamiento que a usted le hace la vida imposible, que cuando pasa, si es posible, tiene un balde con agua para que usted ahí se moje, o que cuando usted está de alguna manera sienta que ella la rechaza. ¿Usted le gusta eso? Un joven amigo, que alguien se sienta como que amenazado por el que está en el entorno. Bueno, esa realidad es muy común. Aún dentro de las iglesias a veces sucede eso, amados queridos. Pasa en todos los campos.
Y bueno, si no es cristiana o no es cristiano, usted tiene la posibilidad de considerar y decirle, bueno, allá el Señor lo ayude, pero es muy difícil orar por aquellos que no son de la vida difícil, ¿no? Y decirle, Señor, cambia, yo lo amo, yo necesito... A no ser que sea una persona que usted realmente no sea cristiana, pero al mismo tiempo es un familiar, un hijo, que a pesar de que le roba siempre las cosas para comprarse cosas para él o drogarse, usted igual sigue apelando por él, sigue intentando por él, ¿verdad? Que eso sucede. Hay madres que aunque el hijo le haya robado 5 veces, ellas siguen intentando ayudarlos igual. Y si le pregunta a otro familiar, a otro hermano, o al padre, o quizás a un tío, le dice, mirá, no insiste más con ese, está perdido. En cambio ellos siguen, y siguen, y siguen. Y claro, usted no comprende, pero esa madre ama de tal manera que está dispuesto a seguir haciéndolo. Pero el hermano ya se agarró terrible indignación y dice, no tiene más oportunidad, yo ni lo quiero ver. Porque así sucede, amados queridos. Nosotros se nos acaban los límites de la paciencia, de la gracia, de la oportunidad, se nos acaba. Pero el amor de Dios no se acaba nunca, amados queridos. Es increíble que el amor de Dios nunca deja de estar ahí, queriendo aparecer, queriendo venir a nuestro encuentro, amados queridos. Y usted tiene que entender, todos tenemos que entender, que si es hijo de Dios, si es un hijo, si es una hija de Dios, eso es tremendo lo que puede llegar a pasar. Y si usted no actúa por aquello que hoy usted dice, pero yo la verdad que ni los quiero ver, un día les pasa algo a esas personas, usted va a sentir diferente. Después usted tiene un rechazo por alguien, por algo acá. Dice, para el hermano, no. Y de repente, bueno, pero cuando algo le pasa a esa persona, cuando algo sucede a esa persona, usted va a ver que cambia aún su sentimiento. Y usted se va a decir, y va a empezar a decir, ayúdala, ayúdalo. Nosotros tenemos una compañera que no está aquí, pero fue una preciosa muchacha, es una preciosa muchacha en el Señor, pero ahora está pasando un periodo muy duro de cosas que a veces la ciencia y a veces uno no alcanza a entender, pero pasó toda la vida sirviendo al Señor y sirve al Señor todavía, pero entró en una realidad bastante fuerte, una realidad que a veces nos supera a nosotros, y en esa realidad es incomprensible a veces cuando aquellos que nosotros queremos que actúen correctamente no actúan como a nosotros nos parece que es lo correcto. Entonces empezamos a mirar como que son personas equivocadas o que están mal o empezamos a endurecer nuestro corazón contra esas personas. Pero ignoramos lo que está pasando del otro lado. Ignoramos qué están viviendo las personas del otro lado. De qué son prisioneros. Y hasta que uno no descubre de que uno está encerrado y bloqueado y no se da cuenta de que de alguna forma ellos son también cautivos de una circunstancia. Y hasta que uno no va a Cristo y Cristo el Señor nos muestra qué pensamiento tiene o qué es lo que Él desea, usted está bloqueado y está cerrado hacia esa persona. Y usted resiste ese comportamiento. Y usted hasta a veces en su mundo interior, en su soledad, y hasta si encuentra a alguien que piensa igual que usted va a hablar y va a murmurar y va a pensar, esta persona es así, no sé cuánto, y esto y lo otro. Pero si va a Cristo, Cristo puede sacarlo de ese pensamiento. Gloria a Dios. Y sucede, amados queridos, sucede. Usted ve acá y dice, esta persona es así, esta jovencita es así, esto es así, pero no sabe lo que hay detrás de ella. Pero mirá que es bravo, mirá que es brava, mirá que esta condición, pero no sabe lo que hay detrás. Y cuando usted descubre lo que hay detrás, usted se le saca el velo del juicio que tiene. Por eso es tan bueno, amados queridos, que el Espíritu Santo nos ayude a derribar los argumentos que se levantan en nuestro corazón. Hay tantos argumentos en nuestro corazón que dicen cosas, que piensan cosas, que argumentan cosas, pero cuando Dios saca el velo, después usted se da cuenta que es diferente. Pero hay algo que es triste, es que usted no se dé cuenta de que el Señor, al que ama, disciplina. Y usted sabe que tiene a alguien acá y que es del Señor. Usted tiene que hacer todo lo posible, porque Dios, en su disciplina,
Él actúe con favor, con justicia, dice, antes que con su enojo. Usted tiene que intentar por todos los medios y sacrificar todo lo que usted pueda sacrificar, aún en contra de su persona, por abogar por la condición de la otra persona. Es increíble, pero eso es ser cristiano, amados queridos. No por los amigos, sino por los que están en esa condición. Ese es el amor de Dios de verdad. El amor tuyo tiene una capacidad y llega hasta un lugar y puede ser muy amplio, pero el amor de Dios no tiene límites, amados queridos. Sí, gloria a Dios. El amor de Dios decide mucho mejor que lo que nosotros podemos decidir. ¿Y usted cuál quiere? ¿Perdonar 7 veces o 70 veces? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos queridos. ¿Seguimos avanzando? ¿Seguimos o no? Amén. Gloria a Dios. Recuerdo lo que se leía el otro día, un testimonio de Pablo a Timoteo, que le decía, ¿se acuerdan? Aviva el fuego del don que está en ti. Y uno pensaba, digo, se ve que Timoteo, ¿qué le estaba pasando? Amén. ¿Qué le está pasando a Timoteo si le pide que avive? Algo le estaba pasando. No es que Timoteo estaba avivado y Pablo dijo, bueno, ya que está, le digo que se avive más. No, yo creo que Pablo le está diciendo, Timoteo, te estás apagando. Y bueno, y ahí el Señor le dijo que se avive, que avive el fuego. Aquí en este pasaje, amados queridos, vemos a Jesucristo. Y bueno, Isaías 53, ¿no? Gloria. Bueno, ese es el sufrimiento del siervo del Señor, ¿no? No lo vamos a leer todo, pero es la historia de Jesús, nuestro Salvador, como dando su vida por nosotros, ¿no? Aprendiendo, Él estaba aquí en esta realidad, estaba aprendiendo también a soportar y a sufrir. ¿Por qué él estaba aprendiendo? Dice su palabra que él aprendió a obedecer. Amén. Es decir, que no es que él no sabía obedecer, pero él aprendió a obedecer porque él tenía que obedecer en medio de la contradicción. Él no tenía que obedecer desde el punto de vista de que era Jesús, el Santo, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, sino que él tenía que obedecer en la contradicción de los pecadores. Es decir, que él tenía que obedecer no cuando las cosas estaban bien, sino cuando las cosas estaban en contra del bien. ¿Me explico? Es decir, obedecer. Si yo te digo anda por acá y ese lugar que te estoy indicando es el lugar correcto y bueno, ese lugar perfecto, vamos a llamar así, tú no te costaría, pero él tenía que obedecer, sacrificarse, de tal manera que él tenía que caminar en obediencia y justicia, pero de alguna manera tenía que absorber la contradicción de obedecer en medio de la rebelión nuestra. Es decir, que el orgullo, el pensamiento, el sentimiento, todo lo que nosotros somos, él tenía que obedecer en medio de esa condición. Es decir, tenía que hacerse cargo, él tenía que corresponder a nuestra condición. ¿Me explico en esto? A ver, es difícil entenderlo, pero él aprende obediencia, porque él tenía que, siendo justo, padecer la injusticia fuerte nuestra. Y ahí él tenía que igual obedecer a Dios. Él tenía que igual ir y cumplir con lo que el Señor le había dicho, con lo que se había pactado, vamos a llamar así, en medio de que lo que él tenía que padecer
no era humanamente, vamos a llamar así, o de la justicia, no era justo. Él aprende obediencia en lugar nuestra. Amén. Él no era desobediente, pero él aprende obediencia en lugar nuestra. Él se somete al pecado que cargamos nosotros, a la rebelión nuestra, porque él te puede justificar a ti, porque él se identificó con tu rebelión, con tu orgullo, con tu vanidad, con tu pecado, con todo. Entonces él te puede justificar porque él de alguna manera, en ese andar de todo lo que vivió y sufrió y padeció, por supuesto, hasta llegar a la cruz, él se identificó con toda nuestra manera de pensar, de ver, de sentir. Y cada hombre, y cada persona, y cada tentación que él vivió allí, él tuvo que agarrar y vencer esa tentación. Fue tentado en todo, padeció todo, y en esa realidad fue sometido. En cada circunstancia fue sometido a prueba él. En cada circunstancia que tú y yo estamos viviendo, que sufrí ciertas cosas, él también la obedeció y padeció esa tentación, el sufrimiento, esa amenaza, esa burla, ese menosprecio. Él lo padeció, y cuando lo padeció él obedeció y aprendió a lo que es vivir la contradicción que tú estás viviendo. Entonces él aprendió a saber lidiar con esa realidad. Por eso cuando tú le dices, Señor, ayúdame, Él te puede ayudar. ¿Por qué? Porque él aprendió, él vivió esa realidad y la venció, por supuesto. Entonces cuando tú no puedes, ¿qué haces? Señor, tú te identificaste con mi condición, tú sabes. No, yo no puedo porque yo soy débil, porque a mí me gusta, porque esto. Bueno, Jesucristo pasó por cada padecimiento y por lo que padeció, aprendió. Gloria a Dios. Entonces tú apelas y Señor, tú venciste todas las cosas. Y por cuanto tú venciste, yo también soy un vencedor. Por eso fue hasta el Getsemaní allí. Y uno dice, ¿por qué estuvo esta contradicción de cosas? ¿Por qué le preguntó al Padre, Padre, si quieres pasa de mí esta copa? Porque hasta en esa realidad Él se identificó con nosotros. Él fue joven, Él fue niño, Él fue adulto, Él vivió todas las contradicciones que nosotros estamos viviendo y mucho más. Porque nosotros estamos repartidos en contradicciones que se manifiestan. Alguno es débil en esto, otro es débil en aquello, otro es en esto, cada uno es diferente. No todos somos personas que actuamos de la misma forma en debilidades, ¿verdad? No todos tenemos tentaciones corriendo por los hombres, corriendo por las mujeres. No todos de repente tenemos las mismas experiencias, no todos de alguna manera nos encanta la vida, no todos somos atados a diferentes cosas, ni todo el mundo espiritual ataca contra nosotros de la misma forma. Cada uno es diferente. Pero en esa contradicción Jesucristo, en esa realidad, Él igual padeció por todos. Y aún los temores más profundos que tú tengas, el Señor ya los clavó en la cruz. Amén. Las dudas más grandes, allí la duda más grande fue la que Él manifestó. Señor, para ti todo es posible, si quieres pasa de mí esta copa, porque para ti no hay nada imposible. Y Él allí dijo, bueno Señor, aún mi naturaleza aquí está expresándose. Y hasta ese punto, si tú tienes dudas, temores, Señor, yo sé que tú pagaste ese precio aún por mis temores y mis dudas más profundas. Gloria a Dios. Se identificó en todo, amado querido. Gloria a Dios. Por eso damos gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. El 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gloria a Dios. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte,
aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Gloria a Dios. Con todo eso, a pesar de todo eso que él no merecía, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Gloria a Dios. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amado querido. Esto es importante para nosotros, amado querido. Porque nosotros no damos de lo nuestro. Nosotros tenemos que dar lo que Cristo dio por nosotros. Lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros no damos de nuestra propia manera de pensar, ni debemos dar de nuestras propias maneras de sentir. Nosotros damos de lo que el Espíritu Santo nos da, de lo que Cristo hizo por las almas. Amén. Ahora, para poder entender lo que Cristo, muchas cosas hizo, pero para entender parte de lo que el Señor hizo por nosotros. Uno, tú, no importa la edad que tenga yo, tenemos que de alguna manera vivir ciertas cosas que nos van a ayudar a entender, a interpretar a qué se refiere lo que Él vivió por nosotros. Hasta que eso nos empieza a suceder, nosotros vivimos bajo lo que Él hizo por nosotros y pedimos, Señor, ayúdanos porque tú hiciste esto por nosotros. Pero cuando tenemos que transmitir lo que el Señor hizo por nosotros, de alguna manera, amados queridos, tú tienes que vivir una experiencia que te da a entender qué fue lo que el Señor hizo por ti. ¿Aquí usted se entregó a Cristo? ¿Cuántos se entregaron a Cristo acá? Ya pregunté, pero pregunto de vuelta. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué se entregó a Cristo? ¿Por qué le dijo Jesús? Tiene que hacer memoria, porque a veces nos olvidamos. Y hay gente acá que dice, yo me entregué a Cristo. Sí, me entregué a Cristo porque fui, dijeron que pasaba, me entregué a Cristo y me entregué. El Señor trae convicción de pecado. Sí, bueno, pero ¿qué convicción le trajo usted? ¿Cómo se sentía? Bueno, esos son los puntos, porque cometer el pecado y que, no sé, yo me sentía mal, y bueno, y ahí fui, y me entregué. Es decir, uno tiene que entender de alguna manera que cuando uno se entrega a Cristo, hay una realidad que le dice, Cristo, sálvame de esa condición. Hay una condición que el Espíritu, como dijo Mari, como dijo la hermana, nos lleva a reconocer que precisamos de Cristo. Hay una condición que nos dice, yo no puedo con esta realidad, no puedo con mi corazón, no puedo con mis sentimientos, no puedo con mis pecados. Me dicen, de amar, ¿qué voy a amar? De perdonar, ¿qué voy a perdonar? De soportar, ¿qué voy a soportar? Y usted dice, esa condición es la mía, yo no puedo con esa condición. Y ahí usted tiene que decir qué es. Amén, necesito Cristo de ti. Amén. Pero si usted dice, yo no necesito, porque la verdad que no necesito. Nosotros todos somos llevados a un lugar donde Cristo operó por nosotros. Usted va a salir a hablarle a alguien y decirle, ¿usted sabe que Jesús es su Señor? Porque yo estaba en la calle y me encontré y me dijeron, ve a la iglesia y me siento bien, hay un lindo grupo de gente allá. Y eso lo podemos hacer si vamos a presentar un teatro, o si vamos a... Eso lo podemos hacer si vamos a ir a ver un partido de fútbol. Vení, vamos juntos, disfrutemos. Pero cuando hablamos de presentar a Cristo, usted tiene que darse cuenta de que su vida tuvo un encuentro con Cristo. Y realmente usted tiene que decir, ahora usted tiene una multitud de experiencias, alguna de ustedes. Y usted puede decir, yo preso de Cristo porque me di cuenta, además de que soy una pecadora, yo era una persona que no tenía salud y el Señor me ayudó. Mi marido era insoportable y me ayudó a soportarlo.
No tenía ni para comer, le pedí al Señor ayuda y Él me ayudó a saber vivir con lo que tenía y después me dio más. Entonces usted empieza a apelar a cantidad de una historia que va recorriendo. ¿Pero qué son esos? Experiencias. Son experiencias que nos van dando a conocer con quién estamos tratando. Con alguien que nos perdonó en primera instancia. Pero usted en algún lugar sabe que es un pecador. Y por eso le dijo Jesús, perdona mis pecados. Todo ser humano sabe, no sabe. Tiene que venir Dios a mostrarle que son pecadores. Si usted no siente que es un pecador, usted no va a apelar al beneficio del quebranto de Cristo. Usted no va a apelar porque usted se siente bien con usted mismo. Usted se siente contento con usted mismo. Usted se siente con que no necesita cambiar nada. Y aún cuando el Señor le dice, mira que estás atado, mira que estás atado. Sí, pero la verdad es que a mí me gusta estar atado. Si es sincero, le dice, a mí me gusta la droga, a mí me gusta la adicción, a mí me gustan las chicas, a mí me gusta. Y no solamente me gustan los chicos, me gustan, no quiero salir de ahí. Decía un hermano, ¿no? ¿Ves? Como 20 años iba a la iglesia. Iba a la iglesia y parecía que se entregaba. Iba a la iglesia y se entregaba. Iba a la iglesia y se entregaba. Un día, ya casi ya moribundo, le dijo al Señor, Señor, la verdad es que me gusta, me encanta drogarme. Y a todos nosotros decían, le pedí al Señor que me sacara, le pedí al Señor que me sacara, me pedí al Señor. Pero en el fondo, él no quería salir de ahí. Hasta que llegó a un lugar y allí en ese lugar le dijo, Señor, a mí me gusta, aunque sé que no me hace bien. Pero había una necesidad en su ser, que la droga por lo menos reemplazaba esa realidad. Y le daba ese momento en el cual la persona se sentía aliviada. Aunque era un momento, pero le sacaba. Y solo Cristo, solo el Señor puede sacarnos de alguna manera, puede vencer y reemplazar en un sentido, reemplazar esa adicción que está en nosotros, y Él puede ser algo más importante que la adicción de la droga. Pero tú tienes que decirle, Señor, realmente vence eso que a mí me atrapa, que se despertó en mí. Porque algunos se despiertan muy fuerte, amados queridos. A ti no, pero hay otros que se les despiertan muy fuerte y son dominados hasta que el enemigo los tiene de tal manera de que creen de que eso es su única manera de vivir. Y si no tienen eso, no pueden vivir. Y así en cada área. Hay gente que usted... a ver, la jovencita, los jóvenes, quien sea, vaya mayor edad. Si le saco el celular por 2 días, ¿cómo se siente? No tiene, hermano, una bendición, hermano querido. Priscila, si saco el celular por 2 días, ¿cómo haces? ¿Sobrevivís sin internet? No vives sin internet. Amén. ¿Valentina? Y sí, porque la mamá 2x3 penitencia sin celular 2 días. Y araña las paredes. Belén, ¿qué tal, Belén? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentí el primer día sin celular? Mal. No saben ni idea, man. El primer día mal, ¿verdad? Y después, vio, como no está tan prendida a veces la adicción, ya el segundo día y el tercer día, mira que puedo vivir sin celular, me doy cuenta de que ya no es tan imprescindible, ¿verdad? Pero el primer día uno anda con la mano, anda solo. Anda mandando WhatsApp psicológico, ¿no? El otro día yo estoy reunión de obreros, dejo el celular en el auto, y cuando digo, mi celular, ¿dónde está mi celular? Y buscaba el celular por todos lados, lo había dejado en el auto. Amén. Porque el celular para mí también es un arma. Entonces yo ahí tengo, la Biblia, amén, la Biblia. Y tengo ahí pasajes que me ayudan. Pero ¿verdad que dejar aquello que nos atrapa cuesta? Imagínese una persona que empieza adicción, y que ha vivido consecuencias, historias, y que hoy lo tienen con esa mente ya pensando que no hay otra salida. Es difícil. ¿Qué es lo que tiene que pasar? En cada uno de nosotros, ¿qué es lo que tiene que pasar en esa persona? Hermano, que Cristo sea más fuerte. Amén. Si Cristo no es una pasión en nosotros, amados queridos, nosotros somos cristianos, pero muy superficiales.
Tenemos, sí, al Señor, porque hay una realidad de Cristo allí, bajo cobertura, y Él es ánimo. Usted puede ser uno que puede ser despertado, avivado y llevado a ser un referente dentro de su campo. Los jóvenes iguales, los hogares iguales, los matrimonios iguales, referentes, pero de repente hay, y de repente a ti te toca hacer lo primero. Gloria a Dios. Ay, no hay, a veces hay, no hay. Ahora, si ves lo imposible, yo me acordaba de que a veces a nuestro lado hay quien nos puede ayudar muchísimo a poder encontrar la línea del deseo por Dios. Pero claro, tú tienes que ver de que otros cristianos realmente, eso es ser cristiano, realmente veo de que entregar su vida por Cristo no es una vida, sencillamente una vida vergonzosa, una vida pobre, una vida de desgracia. ¿Vio? Yo no sé usted, pero yo cuando era joven pensaba que sí. Yo pensaba ser cristiano, hermanos queridos, ir a la iglesia para mí era de terror. Yo tenía una Biblia y guardaba bien la Biblia. Ya salía a la iglesia y salía así con la Biblia, ¿no? Que nadie me vea que sea cristiano. ¿A nadie le pasó? A usted nada, salió con la Biblia acá. Amén, gloria a Dios, vengan, pecadores. No, yo salía de la iglesia, primero hacía así. Salía ahí y cuando veía que nadie andaba, que me podía llegar ahí, salía corriendo y me iba cuanto más lejos mejor. Y para entrar, peor todavía. Para entrar, aquello entraba, hacía la vuelta y cuando pasaba por una iglesia cristiana allá, y mis compañeros tiraban piedra y decían, jajajaja, no sé cuánto. Yo también, jajajaja, hacía yo. Más chiquito pero lo hacía. Con tal de unirme a no quedar en vergüenza. Y encima éramos pobres, como siempre digo. Y mi papá, que no tenía piedad por nada, menos más. Si era en pleno Buenos Aires andar con carro a caballo, andaba igual. Y cargaba los 30 arriba del cachillo que tenía y ya no me importaba ser cristiano, ya me daba vergüenza andar en la camioneta nomás. Pero se sumaba a ser cristiano nomás. Gloria a Dios. Pero a usted no le puede pasar lo mismo. Usted tiene que tener una mente renovada. Usted tiene que sentir de que ser cristiano es realmente algo de gran valor. Usted sentirse, yo cuando entendí me costó, pero yo quiero ir adelantando sus etapas, no quiero que llegue a los 30 años para darse cuenta, ¿verdad? Yo espero que ya con edad joven usted diga, ponerse acá un cartel que diga Jesús es mi Señor, usted lo haga con honor. Amén. A las chiquilinas mejor en la espalda. Ay, ya sé que. ¿Qué dice ahí? Acá. Los varones acá, Jesús es mi Señor. Y a las chiquilinas atrás, Jesús es mi Señor. Acá, en la espalda. Y usted se sienta contento de andar diciendo Jesús es Señor y que se burlen o digan, qué bueno, yo también. Qué lindo que se va a sentir. Amén. Cuando alguien que diga, ese cartel me bendice. Gloria a Dios, va a sentirse bien, vas a ver, ¿no? Yo tengo una remerita que la tengo hace unos cuantos años. Ya, dice Jesús. Es no sé cuánto, ya me olvidé. Jesús, dice Jesús, y creo que tiene algo ahí lindo, tiene, ¿no? Y el número, ahí está, esa, Jesús es el número 1. Y roja, bien. Y aparte en verano uno anda bien. Y yo andaba bien, más o menos. Pero andaba contento por 3 cruces con mi remera, y pleno 3 cruces, ahí bien con mi cartel, ¿no? Que alguien me diga algo, decía yo. Pero bueno, son edades también, ¿no? Pero a lo que los 30 años ya no lo morí tampoco. Y que a veces uno adolece largo tiempo. Y lo que no hice cuando le dio vergüenza cuando joven, ahora cuando grande lo querés hacer. Y bueno, pero la verdad que igual, pero ustedes, hermanos y hermanas, no importa si es mayor, usted también póngase el cartel. Estamos vendiendo remeras, amadas queridas, remeras con carteles que dicen, así que después hablen con las que subliman, remeras baratas, amén. Pero es un honor volverse y sentirse cristiano.
Cuando esta realidad se hace fuerte y cuando usted empieza a tener esta gran contradicción de que usted es una persona necesitada y pecadora, pero al mismo tiempo, hermano, cuando usted puede ver que a su lado hay alguien que es prisionero o prisionera de su condición. Porque ahí es cuando nosotros podemos experimentar en nuestra propia realidad. Por cuanto yo me entregué a Cristo, ¿por qué me entregué a Cristo? Porque yo necesitaba del Señor. Quizás usted todavía cree que necesita poquito, necesita mucho, pero todavía se siente como que precisa poquito. Después de repente necesita mucho más. Y por eso viene la debilidad un poco más fuerte, la necesidad, los problemas. Y Señor, necesito más. No solamente un poco, necesito más de ti. ¿Hay alguien aquí hay depresivo? ¿Hay alguien en esta condición? Bueno, ¿por qué? Bueno, porque Cristo se quiere hacer más fuerte en tu vida. ¿Hay alguien que le cuesta mantenerse firme? Es porque Cristo quiere hacerse fuerte en tu vida. Todas esas necesidades empiezan a golpearse más porque empezamos a ser más dependientes. ¿Hay alguien que no se siente capaz aquí? ¿Hay alguien que se siente inútil? Esa gente, cuando empieza a sentirse así, es porque Dios quiere hacerse más grande en él. El enemigo tiene esos medios, uno es inútil y terrible. Cuando te llegas a Cristo, Dios te dice, para mí eres importante y eres alguien útil. Y el enemigo tiene otra tentativa, sentirte de que eres capaz de todo y no precisas de Cristo. Y esa es la otra realidad que Él te juega en contra. Tú te crees que eres una persona que no precisas nada, ni disciplina, ni orden, ni corrección, ni nada, ni amor, ni nada, porque todo lo puede. Y esa es la otra arma que Él usa también. Y ahí cuando Cristo viene a decirte, eres un necesitado de mi amor. Eres un necesitado de mi compañía. Eres un necesitado de mi perdón. Y ahí Cristo también se empieza a ser Señor de nuestro corazón. ¿No te interesa esa parte? Yo sí era de esa parte, por eso les digo. Uno vive en necesidad y también autosuficiencia. Y cuando la autosuficiencia viene, tú no necesitas de nadie. Pero para identificarte con Cristo, tienes que vivir que eres un ser necesitado. Por eso Cristo se entregó por nosotros. Gloria a Dios. Por eso Jesús se entregó por tu vida. Para darte realmente motivo de vivir y tú te sientas realmente feliz de encontrar esa canción que dice este nuevo amor. Amén. Un amor que no falla. Padre, madre, pueden estar. Ayer pregunté, los padres, casi todos me dijeron que sí, que los padres disciplinaban bien. Yo dudo eso, pero bueno, está. Yo sé que son amorosos con sus padres, pero los padres no siempre disciplinan bien, amados, ni corrigen bien. Los padres tenemos cantidad de errores. Y ahí sí, a veces la acertamos, pero hay otros que son un desastre. Y hay padres que la verdad que son un desastre, de verdad. Y hacen la vida imposible a sus hijos. Sus hijos buscan a Dios y ellos hacen todo lo posible porque no busquen a Dios. Sí, cantidad de casos. Y si yo le preguntara a esa persona, ¿y tu padre cómo es? ¿Te disciplina bien? Sí, amén, me dicen. Y yo sé que no es así. Los padres no son perfectos. Los padres disciplinan a veces como les parece que es mejor. Ahora, si es un padre cristiano, tiene que buscar la dirección de Dios. Y la dirección de Dios somete al padre a tener una paciencia que él no tiene, a dar cuando de repente él no tendría que dar, o piensa que no, a levantar, a ser paciente cuando ella diría ya no me da más la paciencia. Ese es el amor de Cristo. Pero ahí sí le voy a preguntar a mi hijo y a mi hija, le tendría que preguntar, hija mía, yo sé que no te gusta hablar de mí, pero ¿te gusta el padre que tenés? Más o menos. La mamá que tenés, la mamá, amén, gloria a Dios, es severa, ¿verdad? Pero no que te use como ejemplo, pero es necesario. Porque si realmente crees que el padre que tú tenés es un padre bueno, que le puedes sacar todo lo que querés, y que le das un beso, y que cuando le das un beso papá te da, no sé cuánto, yo no te lo doy porque me das un beso. ¿Me entiendes? Considero tu condición y digo, bueno, yo también fui joven, fui adolescente, te voy a ayudar un poquito más. A mis sobrinos también.
Pero no, pero estoy pensando en qué es lo mejor en Cristo. No estoy pensando en qué es lo mejor en mí. Estoy pensando qué es lo mejor para ayudarla a ella a entender que yo como padre y como seguidor del Señor, ella pueda ver un padre realmente que la ama y que quiere lo mejor. Y que la voy a corregir si esto, pero ¿qué quiero yo? Ser el padre, no, quiero que ella vea que lo que yo soy, lo que yo reflejo, es el amor de Cristo. Porque yo no era así. Yo soy lo que soy porque el Señor me transformó. Y si algo bueno sale es porque el Señor está haciendo algo en mi vida. Yo no era ni buen hermano, ni tampoco digo que soy perfecto, ni buen hijo. Nada de eso yo podía hacerlo, amado querido, por mi propia manera de haber vivido las cosas. Ahora, si hoy puedo ser un hermano, un padre, puedo ser un compañero, puedo ser un pastor, es porque Cristo me está enseñando a identificarme con Él. ¿Usted cree que eso vale la pena? Usted dice, yo quiero ser un reflejo. Bueno, a veces tenemos que ver ciertas realidades para identificarnos con lo que Cristo hizo por nosotros. Y de esa manera, amado querido, dice su palabra, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Gloria a Dios. El 11. Mire, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Gloria a Dios. Presta atención a este último versículo que le voy a leer. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Vio? La aflicción de su alma. Gloria a Dios. Él verá y quedará satisfecho. El Señor quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Presta atención a ese término, amado querido. Por su conocimiento, el Señor justificará a muchos. Esto es para usted también. Y llevará la iniquidad de ellos. Usted y yo no podemos llevar la iniquidad de nadie, eso seguro. Pero sí podemos hacer algo. Nosotros podemos abogar. Nosotros podemos defender, nosotros podemos cubrir, nosotros podemos, por el conocimiento que tú tienes, por el conocimiento que tú tienes, puedes interceder, estar en el medio entre Dios y lo que esa persona es. ¿Me explico? Es decir, tu realidad como joven, como grande, tú ves un problema, tú ves una necesidad, tú ves algo alrededor tuyo, tú eres el que puede decir, por el conocimiento que yo tengo de tu obra, por la humanidad, por el alma de esa persona, por el conocimiento que Dios te ha revelado a ti. Por eso es tan necesario el conocimiento. Cuando uno carece de conocimiento, carece de ese entendimiento de las cosas de Dios, uno enseguida dice, hasta acá llega la gracia de Dios. Pero cuando el conocimiento se hace amplio, como el conocimiento que Jesucristo tiene de nuestra condición, por eso Él nos justifica a nosotros. No porque no pequemos, sino porque Él conoce nuestra debilidad. Y como conoce, Él nos justifica a todos nosotros por medio de su obra en la cruz. Bien, gloria a Dios. Esto es lo que hace Jesús. Pero después está su iglesia, que es su representante. Y su representante se mueve con los valores que Él nos otorga. Tú defiendes, abogas por medio de esta generación, de esta juventud. Entonces, por el conocimiento que tú tienes, es que tú puedes llevar a otros al camino de Dios. Por el conocimiento que tú tienes. ¿Tienes conocimiento de perdón? Amén. ¿Tienes conocimiento que Jesucristo murió por ti? Amén. ¿Que tú eres una persona necesitada? Amén. Gloria a Dios. Algunos tienen cada vez mayor conocimiento, mayor entendimiento. La gracia de Dios se empieza a ampliar, se empieza a arrojar cada vez más luz, más entendimiento. Y en esa realidad tenemos más comprensión. Cuando aquel no tiene, tú sí la tienes. ¿Por qué? Porque tú también fuiste y experimentaste esa contradicción en ti y justificaste a otro.
¿Lo quieres hacer? ¿O quieres vivir bajo tu propio interés? Yo conmigo me alcanzo. Ser cristiano, un resultado que da de seguir a Cristo es de que tú no piensas en ti mismo. Tú no piensas en tu bienestar. Jovencitas, jóvenes, muchachos, hermanos, familia, pastor, el evangelio, el obrar de Cristo no está pensando en qué ganancia alcanzás. No está pensando en eso. Está pensando de alguna manera en qué Dios puede operar en la otra persona. Gloria a Dios. Eso es lo que es bueno. Yo sé que hay jóvenes que lo hacen. Y a veces dicen, no, yo sé que esto no me hace bien a mí. O quizás ella no me hace bien o él no me hace bien. Pero yo sí le quiero hacer un bien. Pero tú tienes conocimiento de que Cristo puede hacer un bien a través de tu vida en él o en ella. ¿Por qué? Porque ellos de repente no tienen lo que tú tienes. Y no fuiste cubierto como tú fuiste protegido. De repente tienes un padre, una madre cristiana, pero la mayoría a veces no lo tienen. Y tú dices, sí, yo estoy así, pero el Señor me ha beneficiado a mí. Pero ellos no están en la misma condición. Y tú por el conocimiento puedes arrojar luz a los demás, amados queridos. ¿Me entiendes? ¿Lo puedes hacer o te lo puedes guardar? Gloria a Dios. ¿Puedes ayudarlos o puedes decir, no, yo puedo pasar la vida sin ayudar a nadie? Lo puedes hacer. Gloria a Dios. ¿Qué prefieres? ¿Amén? ¿Sufrís por ayudar? Sí. ¿Sos menospreciado por ayudar? Sí. ¿Vas a ir ayudando? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Pero por qué sí? ¿Eh? Amén. Porque Él lo sigue haciendo por mí. Porque yo caigo y me levanto, caigo y me levanto, caigo y me levanto, caigo y me levanto. ¿Por qué lo voy a seguir haciendo? Si el Señor lo haría por ti, tú no lo harías. Tú lo haces porque Cristo lo está haciendo por ti. ¿Pero qué es eso? Es la experiencia de que Dios es paciente contigo. No te abandona cuando tú sí abandonarías. No te deja en el camino, te cura, te venda, te vuelve a restaurar, te va a buscar cuando es necesario, te espera cuando es necesario. ¿Quién hace eso? Gloria a Dios. Nosotros no, nosotros decimos, bueno, si viene, cuando viene, cuando... Pero el que es movido por el Espíritu a veces tiene que salir. ¿Y por qué tiene que salir? Bueno, porque tiene que vencer su egoísmo. Jesucristo va por nosotros. Gloria a Dios. ¿Hay sufrimiento? Pero claro que hay sufrimiento. ¿Hay humillación? Claro, ¿quién las quiere vivir? ¿Quién? ¿Ah? Nadie las quiere vivir. El único que las quería vivir era Pablo. Porque él entendía que esos padecimientos glorificaban a Dios. Y cada decía, ay, yo si muero, gloria a Dios. Si muero como Cristo, más gloria a Dios. Pero con Pablo es tremendo poder ser el ejemplo como Pablo fue, ¿no? Amén. Las prisiones, yo soy prisionero por Jesucristo. Estoy acá, Jesús, en la cárcel, por ti, gloria a Dios. Decía él, estaba contento con ir a la cárcel porque era prisionero por Jesucristo. Nosotros ni cerca, bueno, está. Pero gloria a Dios, ¿quién quiere? Pero no, ese es que lo que estamos viendo en nuestro corazón. Es eso lo que el Espíritu quiere hacer cuando nosotros no podemos hacerlo, amados queridos. ¿Qué tenemos que hacer cuando Jesús nos descubre? Señor, ayúdame. Porque ser cristiano yo pensé que era más fácil. Predicar, hablar de ti, sé que era más fácil. Pero humillarme y entregar mi vida por ti, ya me doy cuenta de que es imposible para mí. Si antes me era difícil en la iglesia y ahora me dicen que ser un seguidor de Cristo tiene esta característica, hermanos, es lo mejor que te puede pasar. Miren que es hermoso ser cristiano y vivir con un propósito. Que te levantes o que de repente Dios diga, mira, este es el fruto de tu aflicción, y alguien te diga, la verdad que me bendecís. Cuando una sola persona te diga, gracias a vos, yo hoy estoy acá, te vas a sentir completo un poquito. Te vas a sentir con que realmente tu aflicción, tu dolor, lo que padeciste valió la pena, aunque haya sido una sola vida. A mí me encanta cuando las chiquinas traen otras jovencitas. ¿Sabes qué alegría me da? Y bueno, está Valentina y fue a Valentina porque Belén, están las dos en el colegio, ¿no? Y cuando traen otras chiquilinas a los cultos, digo, qué bendición. A veces vienen chiquilines, pero bueno, está. A veces vienen los varoncitos también, pero digo, bueno, Señor. Pero qué bueno es cuando
ellas en medio de su realidad invitan a otras, a la iglesia. No lo está invitando, no, a la iglesia. Digo, qué cosa, digo, me sorprende, ¿no? Y después, bueno, a veces van con los adolescentes, a veces no. Pero he visto varias veces que están sentados allí y digo, qué bueno, amados queridos. Que no solamente las otras las influyen para ir no sé, vamos acá, vamos allá, sino que ellas les influyen también para que vayan a la iglesia. Yo sé que aquí también hay. Qué bueno eso, ¿no? De repente, después también, Señor, que le digan algo que les interese. Que no sea muy aburrido el pastor, que no sea muy largo. No te preocupes, amado querido. Cierto, no te preocupes. La obra del Espíritu es tan misteriosa. Y de repente se durmió 3/4 culto del culto, y al último momento el Señor ¡pah! Lo despertó y la persona está tocada por el Señor. ¿O no, pastor? Gloria a Dios. Es un misterio la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque, como decía el pastor, el poder de Cristo actúa en un lugar que nosotros no lo vemos. No lo vemos, no es visible el poder del Señor. Él está trabajando en lo interior de cada corazón. Y cuando menos tú te des cuenta, allí el Espíritu Santo está engendrando su naturaleza. Está operando. Tú haz tu parte. Tú muévete en tu parte. Tú haz lo que tengas que hacer por el que está a tu lado. Aquí hay chicos que le han dicho, con toda consideración le han dicho, mirá papá, si yo tengo que estar en la iglesia, lamentablemente prefiero ir a la iglesia que estar contigo. Y yo hablo de chicos, que sorprenden, ¿no? Porque tienen a su padre y de repente están separados, pero tienen que elegir, y si el padre le pone un ultimátum, ellos dicen, no, yo quiero estar en la iglesia. Y el padre se lo ha tenido que respetar y hasta obedecer. Imagínense, cuando uno se afirma por las cosas. Entonces yo digo, ¿hay esperanza para este tiempo? Sí, amados queridos, sí hay esperanza. Gloria a Dios. ¿Hay esperanza para esta generación? Sí. Chicos, chicas, hermanos, grandes, si ven referentes, afírmense. Y si no ven referentes, afírmense igual. Sean los primeros. Si hay, gloria a Dios. Quizás usted dice, no, ya no hay esperanza, ya hay esto, ya hay lo otro. Sí hay esperanza, amados queridos. El gran jugador de fútbol Messi, que todos lo conocemos, ¿verdad? Hasta los chicos, hasta los varones, las mujeres conocen a Messi. Él cuando arrancó había perdido toda oportunidad en un sentido. Si no fuera porque su padre, si no me equivoco, insiste con él no llegaba. Porque él no tenía la capacidad de desarrollo físico como para poder cumplir con lo que le estaban pidiendo en el equipo, en el club. Era muy bueno, pero era muy pequeño. Y si no fuera porque su padre hubiese dicho, bueno, sí, está bien, hijo, bueno, está, yo te sigo insistiendo, y no hace un esfuerzo extra y dice, no, el potencial de él, y sacrifica cosas, Messi no es lo que soy. ¿Me entiende, amados queridos? Hay a veces que seguimos invirtiendo, por otros que dicen, no, ese no vale la pena. Pero después vemos el resultado, amados queridos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Podemos llegar a terminar, amados queridos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. El Señor Jesús ya llevó todo por nosotros. Amén. El Señor Jesucristo pagó un precio completo por nosotros. Yo no sé si a ti te interesa vivir la experiencia realmente de qué es lo que el Señor pagó por nosotros. Y si puedes identificarte a veces y ver tu realidad, aquellas personas que te complican, aquellas personas que de repente, como te dije, a veces son difíciles, aquellas personas en las cuales están pasando un momento duro, pero son hijos de Dios. Quiero recordarte de que si a veces Dios te pone personas alrededor tuyo en esa condición, Dios va a venir con su corrección. Dios va a venir y Dios va a encaminar el corazón de sus hijos. Dios lo va a hacer. Pero ¿saben qué hacemos nosotros? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Es intentar siempre que la manera que Dios utilice
con cada uno, con lo que está a nuestro alrededor. Sea con esas cuerdas que la persona dice, Señor, merezco esta condición, pero tú quieres usar de tu amor y paciencia conmigo. Y no llegar al extremo de que tú tengas que darte cuenta de que esa persona va a vivir una terrible condición para poder entender lo que Dios quiere. Si Dios quiere que alguien entre sin un ojo al cielo, va a entrar. Si Dios quiere que entre sin un brazo, sin una mano, porque eres hijo, Dios lo va a llevar. Ahora, ¿tú cómo quieres que lo lleve? ¿Quieres que a tu hermana, a tu amigo, a tu compañero, Dios lo lleve al cielo? Gloria a Dios. Háblale el tiempo que sea necesario y soporta lo que tengas que soportar. Y por lo menos tú vas a sentir que hiciste lo que tú pudiste hacer por él. Y no te quedas con la necesidad o con la deuda de decir, ¿por qué yo no le hablé para ser librado de esta condición? ¿Por qué yo no le dije que esto podía venir? Porque yo no comprendía de que Dios es justo y que Dios va a tener su medida. De una manera u otra a sus hijos el Señor los va a llevar al camino. Yo sé que mis hijos van a ser guiados por el camino a Cristo. ¿Los suyos? Yo creo eso. Amén. Intento de que mi caminar dulce, amoroso, de corrección, sea lo que seduzca el corazón de quien sea a buscar a Cristo. Pero si eso no alcanza, y tendré que hacer un poco más, bien, pero sé que Dios se las va a ingeniar de una manera u otra para que ellos lo conozcan. ¿Me explico? Usted también. Usted tiene hijos, tiene sobrinos, haga todo lo posible porque el amor de Dios obre sobre ellos. Tiene familias, tiene gente, tiene hermanos, tiene amigos que son mis amigos y van a un camino de perdición. Usted haga todo lo necesario para que se encuentren con Cristo. Porque si ellos están en el plan de Dios, quizás, si no es de una manera, va a ser de otra. Y después usted va a sentir, no va a quedar siempre con esa deuda, pero va a sentir un poco que podía haber hecho algo y no lo hizo. Curioso, ¿no? ¿Eso va a ser para siempre? No, amado querido. Solamente a veces son cosas que pueden ayudarte a entender de que no podemos estar dormidos en Cristo. Póngase de pie, amado querido. Vamos a darle gracias al Señor.